Era una de esas noches en que el frío se filtra por los huesos y el viento sopla como si quisiera arrancar las tejas de los techos. Isabela apretaba el abrigo sobre su cuerpo delgado mientras caminaba a paso rápido por la calle vacía, cargando una bolsa con pan sobrante que su jefe le había dejado llevar. Las farolas parpadeaban como si también estuvieran cansadas, y el olor del pan aún tibio contrastaba con el aire helado que envolvía el barrio. Al doblar la esquina de la plaza, su mirada se detuvo de golpe. En uno de los bancos, medio cubierto por cartones y con la cabeza gacha, un hombre temblaba. Llevaba un abrigo sucio y agujereado, las manos cubiertas de mugre y los zapatos rotos. La mayoría de la gente pasaría de largo. Isabela también lo pensó, pero algo en aquel hombre, en su postura encogida pero digna, en el modo en que parecía resistir al mundo sin pedir nada, la detuvo. «Señor», dijo con cautela, manteniendo una prudente distancia. «¿Está bien?» El hombre levantó la cabeza. Lentamente. Sus ojos, hundidos y cansados, tenían una intensidad que la sobresaltó. No parecía borracho ni agresivo. Al contrario, había una calma extraña en su mirada, como si observara todo con detenimiento y desde lejos. «No necesito nada», murmuró él, con voz áspera, pero no grosera. Isabela vaciló. Miró la bolsa que llevaba en la mano, y luego el banco. El sentido común gritaba que siguiera caminando, pero su corazón, ese que nunca había aprendido a callarse, ya había tomado una decisión. «Tengo sopa caliente en casa. Y pan. Si quiere, puede venir. Solo por esta noche». El hombre la observó en silencio durante largos segundos. Luego, sin decir una palabra más, se levantó con esfuerzo. Cojeaba un poco. No preguntó nada, no pidió nada, simplemente la siguió. El trayecto hasta la casa fue breve, pero pesado. Isabela sentía las miradas invisibles de las ventanas cerradas. El rumor del viento traía ecos de juicios no dichos. Al llegar, abrió la puerta con delicadeza. La casa era pequeña, de paredes color pastel descascaradas y muebles antiguos, pero rebosaba calor humano. Su abuela, doña Carmen, miró desde la cocina con el ceño fruncido. «¿Quién es este hombre?», preguntó sin suavizar la voz. «Solo alguien que necesitaba una sopa», respondió Isabela con firmeza. El hombre se sentó en silencio cerca de la estufa de leña. No pidió nada, no miraba con ansiedad, sino con respeto. Cuando Isabela le acercó el plato, murmuró un «gracias» casi inaudible y comenzó a comer con lentitud, como quien respeta cada bocado. Doña Carmen lo vigilaba con ojos de halcón, pero Isabela solo veía a alguien cansado, profundamente cansado. «¿Cómo se llama usted?», preguntó finalmente ella. «Mateo», respondió él, luego de tragar el último sorbo de sopa. No dijo apellido, no dijo de dónde venía, y ella no preguntó más. Tal vez porque sentía que el silencio de Mateo decía más que muchas palabras. Después de la cena, le ofrecieron un colchón viejo al lado de la estufa. Él se quitó los zapatos sin quejarse y se acomodó con una dignidad que sorprendía. Isabela subió a su cuarto esa noche con el corazón inquieto. Había hecho algo arriesgado, lo sabía, pero también sentía que no se trataba solo de ayudar a alguien. Había algo más en Mateo, algo que no podía nombrar, pero que le daba vueltas en el pecho como un presentimiento. Antes de dormirse, miró por la ventana. La luna colgaba baja sobre los techos del barrio, y en el silencio de la noche, una idea cruzó por su mente. A veces, el destino se disfraza de un desconocido sentado en un banco. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con el olor del café y un extraño silencio. Se puso la bata y bajó las escaleras con pasos lentos, sintiendo una mezcla de expectativa y temor. Cuando llegó a la cocina, encontró a su abuela sentada a la mesa, con los brazos cruzados y la ceja arqueada. Mateo no estaba allí. Se fue antes del amanecer, dijo doña Carmen sin mirarla. Limpió los platos de anoche,
dobló las mantas y dejó esto. Le entregó una pequeña nota escrita con letra firme, aunque algo temblorosa. Gracias, Mateo. Nada más. Ni una explicación, ni un adiós. Solo esa palabra seca que pesaba más que muchas cartas largas. Isabela guardó el papel en el cajón de la mesa y suspiró. Algo dentro de ella se contrajo, como si hubiera perdido algo que apenas había comenzado a conocer. Pero no dijo nada. Preparó el desayuno y fue a trabajar como cada día, con el delantal manchado de harina y el corazón lleno de preguntas. Sin embargo, esa noche, cuando volvió a casa, encontró a Mateo sentado en el escalón de la entrada, con la cabeza gacha y los mismos ojos cargados de sombras. «Perdón», murmuró. No sabía si era bienvenido. Isabela lo miró, sorprendida. Doña Carmen, desde adentro, soltó un bufido de resignación. Sin decir palabra, abrió la puerta. Así Mateo volvió. Durante los días siguientes, se volvió parte silenciosa de la casa. No hablaba mucho, pero ayudaba en todo. Reparó una silla coja, arregló el grifo de la cocina, cortó leña sin que se lo pidieran. Doña Carmen, aunque renuente, empezó a soltarle algún comentario seco de vez en cuando. Isabela, en cambio, lo observaba cada vez más con una mezcla de curiosidad y desvelo. «No pareces alguien que haya vivido en la calle tanto tiempo», dijo una tarde mientras lavaban los platos juntos. Mateo solo sonrió. Uno aprende rápido cuando necesita sobrevivir. Laon. Respuesta dejó más preguntas que respuestas, pero Isabela respetaba sus silencios, como quien cuida un libro antiguo que no se atreve aún a abrir. Los vecinos comenzaron a murmurar. El señor Ernesto, que barría la acera con más oído que escoba, no tardó en comentar con malicia que había un vagabundo viviendo con las muchachas. Rafaela, la compañera de trabajo de Isabela, también lanzó alguna broma en la panadería, pero ella los ignoró. Sabía lo que veía, y lo que veía en Mateo no era amenaza, era dolor. Una noche, mientras preparaban empanadas para la cena, Mateo le contó que había perdido a alguien. No dijo quién ni cómo. Solo bajó la mirada y por primera vez su voz se quebró. Desde entonces, dejé de encajar en mi mundo. Isabela no preguntó más. Solo acercó una taza de té caliente y le puso una mano en el hombro. El gesto lo conmovió más que cualquier palabra. Doña Carmen, que tejía en su rincón, fingió no escuchar. Pero esa noche, al guardar las mantas, dejó una frazada extra al lado del colchón de Mateo. La casa se fue acomodando con él, como si cada rincón encontrara nueva utilidad con su presencia. La estufa ardía con más frecuencia, el gallinero volvió a estar en pie, y hasta el jardín, antes descuidado, empezó a tener forma. A cambio, Mateo no pedía nada. Ni ropa, ni dinero, ni explicaciones. Solo se levantaba temprano, trabajaba en silencio y agradecía con la mirada. Isabela, sin darse cuenta, empezó a esperar cada día sus conversaciones cortas, sus gestos atentos, su forma pausada de moverse por la casa. Era como si una presencia invisible le diera equilibrio a su caos. Pero algo en ella también le decía que había mucho más detrás de esa mirada serena. Una historia no contada. Un secreto que él guardaba, con cuidado, y en su corazón empezaba a crecer una mezcla peligrosa, confianza y ternura. Era una mañana tibia, poco común en pleno invierno. El sol se filtraba por la ventana de la cocina mientras Isabela revolvía una olla de avena. Mateo estaba afuera, cortando leña. Cada movimiento suyo era preciso, como si hubiera pasado años en ese tipo de labor. Y sin embargo, había algo en su postura, en la manera en que observaba el cielo por segundos entre un corte y otro, que no coincidía con la imagen de un hombre callejero. Isabela lo había notado desde hacía días, no solo por su educación, ni por su forma de hablar pausada y sin errores. Era en los detalles, la manera en que ataba los cordones de los zapatos, como si estuviera acostumbrado a un tipo de calzado que no era ese.
O cuando miraba el noticiero con una atención quirúrgica y murmuraba, casi sin darse cuenta, análisis que ningún hombre común haría. Una tarde, mientras ella organizaba la despensa, Mateo la sorprendió ordenando los productos por fecha, de vencimiento y agrupándolos en secciones como si trabajara en un supermercado. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Isabela, fingiendo casualidad. Mateo se encogió de hombros. Fui muchas cosas antes de ser esto. No dijo más, y ella no insistió, pero el silencio que quedó flotando fue más denso que cualquier respuesta. Con cada día que pasaba, su presencia se volvía más cómoda y a la vez más inquietante. Ayudaba a doña Carmen con sus remedios, cuidaba el gallinero, barría la entrada sin que nadie se lo pidiera, pero salía a veces por la tarde, con una mochila vieja al hombro, y no regresaba hasta entrada la noche. ¿A dónde vas?, preguntó. Una noche, mientras cenaban los tres juntos. Camino, respiro, respondió él sin mirarla. Doña Carmen levantó una ceja. Isabela no dijo nada, pero por dentro la inquietud se volvió semilla. Una semana después, mientras ella regresaba del trabajo, lo vio en la esquina del barrio. No llevaba la mochila, pero sí una bolsa de mercado. Estaba hablando con un hombre, de traje oscuro. Al verla, Mateo cortó la conversación y se acercó, sonriendo nervioso. «Compré algo para la cena», dijo, levantando la bolsa. Isabela no le preguntó nada en el momento, pero esa noche, mientras acomodaba los víveres en la alacena, notó algo extraño. El arroz era de una marca importada que no vendían en el barrio, y el pan no era del tipo que se hacía en ninguna panadería cercana. Al día siguiente, cuando se repitió el patrón, Isabela lo esperó con el ceño fruncido. «Mateo, ¿de dónde estás sacando todo esto?» «Me las arreglo. Ayudo aquí y allá, no te preocupes», dijo sin perder la calma. «Sí me preocupo. No quiero que te metas en problemas por ayudarme». Mateo se acercó, la miró a los ojos y dijo, «No estoy en problemas. Confía en mí». Pero no era tan fácil. Las murmuraciones en el barrio crecían. Rafaela, con su lengua afilada, insinuaba que Isabela tenía un patrocinador escondido. El señor Ernesto decía que Mateo usaba la casa como escondite. Y aunque Isabela ignoraba esos comentarios, no podía negar que la desconfianza se había instalado dentro de ella. Una noche, mientras Mateo dormía, ella bajó al salón en silencio. Revisó su mochila. Dentro encontró una libreta negra, cerrada, con elástico, y varios recibos arrugados de tiendas caras del centro. Y entre ellos una tarjeta de presentación con un logo elegante, Villar Group S.A. El corazón le dio un vuelco. No sabía qué significaba eso, pero era evidente que Mateo no era solo un hombre que dormía en plazas. Cerró la mochila como si quemara y subió las escaleras con el alma en vilo. Esa noche no durmió. Algo muy profundo había cambiado dentro de ella, y aún no sabía si eso era bueno o peligroso. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. Isabela se vistió en silencio, con la mente aún revuelta por lo que había encontrado la noche anterior. La tarjeta, los recibos, la libreta cerrada, todo. Seguía dándole vueltas por dentro, como una verdad en punta que empujaba desde el estómago. Mateo, en cambio, parecía ajeno a todo. Preparó el desayuno, barrió la entrada y hasta ayudó a doña Carmen a acomodar las plantas del pequeño jardín. Isabela lo observaba con una mezcla de rabia y ternura. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué se había infiltrado en su vida con esa apariencia de humildad, ocultando tanto? Esa tarde, al salir del trabajo, las cosas empeoraron. Una clienta habitual, una mujer altiva y elegante, entró en la panadería, pidió un pan especial que no estaba disponible y al no conseguir lo que quería, acusó a Isabela de incompetente. El tono fue hiriente, las palabras innecesarias, pero lo peor fue que el dueño del local no solo no la defendió, sino que la reprendió delante de todos. «Si no puedes tratar bien a la clientela, mejor quédate en casa», dijo secamente.
Isabela sintió cómo se le apretaba la garganta. No respondió. Solo se quitó el delantal, lo dejó sobre el mostrador y salió. Caminó bajo la llovizna, con los ojos nublados por la furia. No sabía si estaba más enojada por lo que le habían dicho o por la mentira que crecía en su propia casa. Cuando llegó, encontró la mesa puesta y a Mateo en la cocina, preparando sopa de lentejas. Él sonrió al verla, pero el gesto se congeló al notar su expresión. «¿Qué pasó?» «Fui despedida», dijo, sin rodeos. Él dejó la cuchara sobre la mesa. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Por una clienta clasista. Por no tener quien me defienda», respondió con dureza. «Pero eso ya no importa. Quiero saber la verdad, Mateo. ¿Quién eres realmente?» El silencio cayó como un golpe. Mateo la miró fijo, sin intentar huir. Por primera vez parecía vulnerable. Llevó una mano al bolsillo, sacó la libreta negra y la dejó sobre la mesa. «No soy lo que parezco», dijo con voz grave. «Pero tampoco soy una amenaza. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Viniste? ¿Por qué me mentiste?» Mateo respiró hondo, abrió la libreta y dejó ver una foto antigua, doblada. En ella aparecía con un traje elegante, junto a una mujer rubia y un niño pequeño. Todos sonreían. La imagen no coincidía con el hombre que ella conocía. Esa era mi familia, mi esposa y mi hijo. Un accidente los arrebató hace 2 años, y con ellos se fue todo lo que era. Cerré mi empresa, desaparecí. Me perdí. Caminé sin rumbo hasta que terminé durmiendo en plazas, lejos del ruido. Y de mí mismo, Isabela. Tragó saliva, sin saber qué decir. El aire se había vuelto más frío dentro de la casa. Y luego te vi, con ese plato de sopa en las manos, sin juicio en los ojos. Me ofreciste calor sin pedirme nada. Y algo en mí quiso quedarse. Doña Carmen había escuchado todo desde la sala. Se levantó lentamente y se acercó, apoyando una mano en el hombro de su nieta. Hay verdades que duelen más cuando se esconden, pero también hay almas que no saben cómo pedir ayuda. Isabela no respondió. Caminó hasta su habitación y cerró la puerta con suavidad. Sentía que el suelo bajo sus pies ya no era firme, que la historia que creía estar viviendo no era más que una capa superficial de algo mucho más complejo. A la mañana siguiente, Mateo no estaba. El colchón estaba doblado, las mantas en su lugar. Sobre la mesa encontró un sobre blanco con su nombre. Temblando lo abrió. Dentro había una carta y una dirección escrita con tinta azul. Edificio Villar, piso 28. Y abajo una nota breve. Gracias por darme un refugio. Ahora necesito darte respuestas. El edificio era una torre de vidrio que parecía rozar las nubes. Isabela se quedó varios minutos frente a él, con la carta de Mateo arrugada en el bolsillo y el corazón golpeando contra las costillas. Nunca había pisado un lugar así. Las puertas giratorias, los recepcionistas trajeados, los ascensores de espejo, todo le resultaba ajeno. ¿Piso 28? Preguntó dudosa al hombre de seguridad. Él la miró de arriba a abajo, sin disimular el juicio, pero asintió. El señor Villar la está esperando. La palabra «señor» se le quedó clavada en el pecho. Subió en silencio. Cada número del ascensor marcaba una nueva punzada de ansiedad. Al llegar, fue recibida por una secretaria impecable que la guió a una sala acristalada con vista a la ciudad. Allí, sentado frente a una gran mesa de madera oscura, estaba Mateo. Pero no era Mateo. Vestía un traje gris, perfectamente cortado, y su barba estaba recortada. El cabello peinado hacia atrás. El mismo rostro, pero distinto. El hombre que había dormido en su sala ya no estaba. Frente a ella estaba Tomás Villar, CEO del Grupo Villar, una de las empresas más importantes del país. «Gracias por venir», dijo él, poniéndose de pie. Isabela no respondió. Se quedó en la entrada sin dar un paso. ¿Todo fue una mentira?, preguntó con la voz rota.
Tomás negó con la cabeza, con una tristeza que no encajaba en ese entorno lujoso. Nada fue mentira, pero sí fue un escape. Después de perder a mi familia, no soportaba más las apariencias. La riqueza, los contratos, las cenas falsas, todo me parecía vacío. Me fui sin avisar a nadie. Nadie sabía dónde estaba, hasta que te conocí. Isabela dio un paso furiosa. ¿Y por qué no dijiste la verdad? ¿Por qué te dejaste cuidar como si no valieras nada, cuando en realidad lo tenías todo? Porque contigo no tenía que fingir, respondió él, bajando la mirada. Porque en tu casa no era el CEO, ni el viudo millonario. Era solo un hombre, con hambre, frío y culpa. El silencio se hizo espeso. Sé que debí hablar antes, que te puse en una posición injusta, pero te juro que no busqué aprovecharme. Me diste más de lo que yo supe pedir, y ahora quiero devolvértelo. Sacó una carpeta y la empujó suavemente hacia ella. Quiero abrir un centro comunitario, en tu barrio, en honor a tu abuela, a ti. Ya está todo aprobado. Tú decides si quieres dirigirlo o no. No es caridad, es agradecimiento. Isabela no tocó la carpeta. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero también de confusión. No quiero tu dinero, no quiero tu culpa. Entonces dime qué si quieres, susurró él, y haré lo que me pidas. Ella dio un paso atrás. Todo era demasiado, demasiado perfecto, demasiado doloroso, demasiado tarde. Necesito pensar. Y sin mirar atrás salió de la oficina. La calle la recibió como una bofetada. El ruido, los autos, los rostros apurados. Isabela caminó sin rumbo, tratando de entender en qué momento su vida se había cruzado con un hombre que no era quien decía ser, pero que tampoco había dejado de ser quien ella conoció. Al llegar a casa, doña Carmen la esperaba sentada, en su sillón, tejiendo en silencio. «Fuiste a verlo, ¿verdad?» Isabela asintió. «No sé qué pensar, abuela. No sé si me usó o si realmente estaba perdido». La anciana dejó las agujas a un lado y le tomó la mano. «Tal vez ambas cosas sean ciertas. La vida no es blanca o negra, hija. A veces, hasta el alma más rica necesita vestirse de calle para recordar lo que importa». Esa noche, Isabela se sentó sola en la cocina, frente al cuaderno donde anotaba sus cuentas. Pero no escribió. Solo sostuvo el lápiz entre los dedos y pensó en los ojos de Mateo, o Tomás, o como quiera que se llamara ahora. Y en el fondo, de su pecho, aunque no quería admitirlo, extrañaba la forma en que él servía el té, como si el mundo se detuviera por un momento. Los días que siguieron fueron lentos y pesados, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Isabela evitaba el centro, el edificio billar y cualquier lugar donde pudiera cruzarse con Tomás. Mantuvo el centro comunitario fuera de sus pensamientos y se aferró a la rutina como a un salvavidas. Pero nada lograba aquietar el ruido por dentro. Una mañana, al salir de casa, encontró un sobre sin remitente en la verja. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta escrita de puño y letra por Tomás. «No busco redención, ni perdón. Solo quería decirte que nunca esperé encontrar a alguien como tú cuando ya no creía en nada. Estoy en paz si no quieres volver a verme. Pero si alguna vez me necesitas, sabrás dónde encontrarme». No había flor, ni promesas, solo palabras sencillas, como las que solía usar cuando dormía junto a la estufa. Isabela guardó la carta en su bolso sin decir nada. Aquel día apenas probó la cena. Doña Carmen no preguntó. A veces, el silencio es el único refugio para las heridas que aún no cicatrizan. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las chapas del techo, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó por instinto. «¿Isabela?», dijo una voz que no reconoció de inmediato. «Soy Clara, la secretaria del señor Villar. Él está en el hospital. Se desmayó esta tarde y fue trasladado de urgencia. Pidió que te avisáramos». El corazón de Isabela se encogió. Las palabras no alcanzaban.
Solo atinó a colgar, tomar, el abrigo y salir corriendo bajo la tormenta. Cuando llegó al hospital, lo encontró en una habitación privada, conectado a suero, con la piel más pálida de lo que recordaba. Sus ojos estaban cerrados, y el ritmo de su respiración era lento, profundo. La sala estaba en penumbra, silenciosa. Un médico le explicó que se trataba de un colapso nervioso por estrés, pero que estaba fuera de peligro. Isabela se sentó, junto a la cama. Lo miró largo rato sin decir palabra. El hombre que había compartido su mesa, que había cortado leña y remendado sillas, era el mismo que ahora yacía allí. Pero parecía más frágil que nunca. «No sé si te odio o te extraño», susurró. «Lo que sé es que nunca te mentí. Fuiste tú quien ocultó quién eras, y aún así, te quise como eras conmigo». Los ojos de Tomás se abrieron, lentamente. Una sonrisa tenue se dibujó en sus labios. «Sigo siendo ese hombre, solo que con traje», bromeó en voz baja. Ella no sonrió. «No es tan simple». «Lo sé», respondió. «Y no espero nada. Solo quería verte una última». «Beth, no hables así», lo interrumpió. «No te vas a morir. Aunque quizás lo merezcas por lo que me hiciste sentir». Tomás tragó saliva, con esfuerzo. «Me equivoqué. No tengo defensa. Solo tengo esta verdad. Lo que sentí contigo fue lo más real que he vivido en años». Isabela bajó la mirada. No podía negar lo que esas palabras le despertaban. Una parte de ella quería abrazarlo, otra, salir corriendo. La contradicción era un nudo en su pecho. «Lo único que me dolió», dijo ella, conteniendo las lágrimas, «fue no saber en quién estaba confiando. Me hiciste abrir mi casa y mi corazón». Tomás asintió. Sus ojos también estaban vidriosos. «Solo quiero una oportunidad para reparar lo que rompí». Ella se levantó. Le acomodó la manta con cuidado, y antes de salir, dijo sin volverse: «Tal vez aún tengas esa oportunidad, pero no hoy». Caminó por el pasillo del hospital sin mirar atrás. El eco de sus pasos era lo único que sonaba. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, denso, lleno de cosas no dichas, y aunque no quería admitirlo, el solo hecho de verlo otra vez le había devuelto un pedazo de sí misma. Pasaron 2 semanas desde aquella noche en el hospital. Isabela no volvió a llamar ni a pasar por el edificio Villar, pero tampoco tiró la carta. La llevaba siempre en su bolso, como si su peso invisible le recordara que había cosas sin resolver. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio trasero, doña Carmen empezó a toser. Al principio fue leve, luego más persistente. Isabela corrió hacia ella, la sostuvo con fuerza y al ver que no podía respirar bien, llamó de inmediato a emergencias. La llevaron al hospital del barrio, donde confirmaron una crisis respiratoria. Se estabilizó, pero quedó internada para observación. Isabela no se movió de su lado. Dormía en la silla, con la cabeza apoyada en el colchón. Sostenía su mano como si pudiera evitar con eso que el tiempo pasara. Una noche, mientras esperaba noticias del médico, vio entrar a Tomás. No venía con traje, ni con escoltas. Vestía jeans, un suéter sencillo, y tenía en la mano un pequeño ramo de flores silvestres. «Supe lo de tu abuela, lo siento mucho», dijo con suavidad. Isabela lo miró, cansada pero sin enojo. «Está estable, pero me asusta. No sabría qué hacer sin ella». Tomás se sentó a su lado sin pedir permiso. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Después de unos minutos, él sacó de su bolsillo una carpeta doblada. «Esto es para ti. Es el proyecto. Lo terminé. Y está registrado con el nombre de tu abuela. Casa Carmen, Centro de Vida y Esperanza». Isabela tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había planos, licencias, presupuestos y una carta personal firmada por él. En ella explicaba que había comprado un terreno en el barrio
y que pondría todo a disposición, pero que el centro solo funcionaría si ella lo dirigía. «No tienes que decidir ahora», agregó. «Pero quiero que sepas que este es mi modo de agradecerte a ti y a la mujer que me abrió su casa cuando no tenía dónde caerme muerto». Isabela cerró la carpeta. No lloró, no sonrió. Solo asintió con lentitud. Esa noche, doña Carmen abrió los ojos con más fuerza que en días. ¿Era ese el muchacho elegante que dormía en mi sala? El mismo, susurró Isabela, acariciando su cabello. Solo que ahora vino con flores. La anciana soltó una risita débil, pero cálida. Nunca subestimes a un hombre que sabe pedir perdón con flores del campo. En los días siguientes, Isabela começou a ler todos os detalhes do projeto. Visitou o terreno, falou com engenheiros, assistentes sociais e vizinhos. Pela primeira vez, não pensava no que perdeu, mas no que poderia construir. E quando Dona Carmen recebeu alta, Isabela a levou direto ao terreno onde seria erguida a Casa Carmen. A idosa, ao ver seu nome escrito na placa provisória da obra, não conteve as lágrimas. «Pensé que moriría sin dejar huella», murmuró. «Tu huella está en cada persona que tocaste», respondeu Isabela, apertando sua mão. «E agora será um hogar para muitos mais». Tomás não apareceu naquele dia, mas enviou uma mensagem curta. «Gracias por no borrar mi nombre de tu história». Naquela noite, Isabela ficou sentada no quintal com uma xícara de chá nas mãos. Olhava ao céu e pensava em tudo o que havia mudado. E por mais que ainda doesse, algo dentro dela começava a curar. Talvez porque, no fim das contas, ele não havia deixado uma herança de dinheiro, mas sim algo que ela sempre valorizou mais: propósito. El sol caía con suavidad sobre las paredes recién pintadas del edificio blanco. El letrero en la entrada relucía bajo la luz de la tarde. Casa Carmen, centro de vida y esperanza. Adentro se escuchaban risas, pasos apurados, voces, jóvenes mezcladas con otras más pausadas. Era el primer día de apertura, y todo, absolutamente todo, parecía nuevo, menos la esencia. Isabela caminaba entre los pasillos con una carpeta en la mano y los ojos atentos. Saludaba a todos con una mezcla de profesionalismo y calidez. Vestía sencillo, como siempre, pero había algo distinto en su andar: seguridad, convicción, paz. Doña Carmen, sentada en un banco bajo la sombra de una higuera, observaba con orgullo. «Este lugar huele a pan recién horneado y a segunda oportunidad», dijo a uno de los voluntarios. Esa tarde, cuando el bullicio se calmó y el último niño fue entregado a su madre, Isabela subió al pequeño despacho que habían acondicionado para ella. Sobre su escritorio encontró un sobre con su nombre. Lo abrió con delicadeza. «Hoy preferí no estar, no por falta de deseo, sino por respeto. Este lugar te pertenece. Yo solo puse las piedras. Tú pusiste el alma. Gracias por darme un lugar en tu historia. Siempre tuyo, Tomás». Isabela cerró los ojos por un momento. No respondió el mensaje. No lo llamó. No hizo falta. Una semana después, mientras organizaba donaciones, escuchó voces en la entrada. Una niña de unos 6 años, con el cabello enmarañado y los zapatos rotos, preguntaba por un lugar donde dormir. La traía una asistente social del barrio vecino. «¿Tienes nombre, cielo?», preguntó Isabela, arrodillándose a su altura. «Luna», respondió la pequeña sin apartar la mirada. Isabela sonrió. Tomó su mano con ternura. «Entonces ven, Luna, aquí hay espacio para ti y para tu historia». La llevó hasta una de las habitaciones y le ofreció una muda de ropa. Mientras la niña se cambiaba, Isabela preparó un vaso de leche tibia y pan con mantequilla. Lo mismo que había hecho una vez, sin saber que aquel gesto iniciaría todo. Sentada junto a Luna, sintió que el tiempo había girado en círculo, que cada decisión, cada dolor, cada revelación, la habían traído justo hasta ese instante. Al salir,
el cielo estaba limpio. Las luces del centro se encendían una a una, como faros encendiendo nuevas esperanzas. Y en el borde de la acera, apoyado discretamente junto al muro, estaba Tomás. Vestía simple, como al principio. No dijo nada. Solo la miró con esos ojos que ya no escondían nada. Isabela caminó hacia él, sin prisa. Se detuvo a pocos pasos. Lo observó con una mezcla de calma y certeza. No sé si lo nuestro tiene nombre, pero sé que aquí hay lugar, dijo, tocándose el pecho. Él asintió. Entonces, si me dejas, me quedo. Pero esta vez, desde el principio. Y así, sin promesas, sin trajes ni máscaras, caminaron juntos hacia el centro. No sabían lo que vendría, pero sabían que querían construir, con manos limpias, con alma descubierta, y con la certeza de que, a veces, un simple gesto basta para cambiar una vida entera. A veces, los actos más simples, como ofrecer un plato de sopa o abrir una puerta, revelan las verdades más profundas del alma humana. Esta historia nos recuerda que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia, porque detrás de cada rostro cansado puede esconderse una historia de dolor o una oportunidad de amor. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de Isabela, ¿habrías tenido el valor de confiar en un desconocido? ¿O te habrías alejado por miedo al qué dirán? Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir esta emocionante travesía de autodescubrimiento, empatía y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para vivir más relatos como este. Gracias por estar aquí. Y que nunca te falte el valor de elegir la bondad.